la confirmación de la teoría del Big Bang, la detección de los púlsars por primera vez, la detección indirecta de ondas gravitacionales, la confirmación de la estructura de nuestra galaxia y muchas cosas más. ¿Qué tienen en común al menos esto? De que fueron detectados mediante radiotelescopios, mediante las frecuencias de ondas de radio y no por el visible. Bueno, bienvenido nuevamente, mi nombre es Eduardo Bertinaviré y vamos a ver todo lo que se ha hecho con la radioastronomía y, bueno, qué mecanismos se utilizan de detección y, bueno, qué se está pensando en el futuro. Seguiremos hablando sobre esto. Bueno, primero que nada, radioastronomía trabaja en las frecuencias de ondas de radio, serían las frecuencias más bajas del espectro electromagnético, en el cual estamos hablando de eh, longitudes de onda de centímetros, metros, longitud de onda es larga, estamos muy lejos de los nanómetros que tiene la luz visible en cuanto a tamaño. Una característica que tiene, de que hablé ayer, es el tema de ventanas atmosféricas, de que la atmósfera es transparente para algunas radiaciones, concretamente de forma muy a grosso modo, es transparente para la luz visible y para las ondas de radio. Entonces esto nos permite de que bueno, sea una buena ventana tanto en la atmósfera como una nueva ventana al universo, el estudio de estas ondas. Y eh, ha servido estudiar y analizar estas frecuencias porque hay cosas que a simple vista o en el espectro visible no se ven. Entonces es una buena herramienta y es una rama de la astronomía, es la radioastronomía, es una rama completa en la cual estudia todo el universo en ondas de radio. Cosas interesantes, bueno, la detección del fondo cósmico de microondas por Penzias y Wilson, Aaron Penzias y Robert Wilson, en el 1964. Ellos trabajaban con antenas, pero para IBM estaban trabajando con otra cosa, no eran astrónomos, eran ingenieros, y eh, estaban observando y haciendo análisis de información y les daba siempre una radiación de fondo, un ruido tenían en las antenas y bueno, de alguna manera querían eliminar este ruido. Entonces, bueno, ¿qué puede ser? Pueden ser que haya nidos de palomas en las antenas, fueron, no había nada. Que haya ruido térmico tratando de enfriar las antenas, todos los posibles efectos que podía tener y este ruido no se iba. Entonces, eh, coincidió de que también simultáneamente un astrónomo, un físico, había hecho la predicción de que si la teoría del Big Bang era como tal y que había un remanente de, de una radiación que en su momento a ver, el Big Bang cuando se empezó a expandir era opaco porque la radiación estaba todo tan ionizado y tan compacto que la luz no podía viajar libremente. Entonces cuando se enfrió lo suficiente, estaba a partir de o por debajo de los 3000 Kelvin, ahí es cuando recién se pueden liberar los fotones. Entonces dice, bueno, calculó, tendría que haber una radiación que con 3000 Kelvin se libera porque la temperatura es suficiente o por debajo de esa en el cual los fotones ya no eran reabsorbidos, sino que se volvía transparente de alguna manera. Y esa energía el universo se fue enfriando, conforme se iba expandiendo, estas ondas se van alargando, entonces actualmente tendrían que tener 2,7 Kelvin. Bueno, y coincidió justamente con la frecuencia que estaban detectando Penzias y Wilson con las antenas. Entonces, Penzias y Wilson recibieron justamente el premio Nobel por haber descubierto el fondo cósmico de microondas, que es este remanente del Big Bang. Y de alguna manera pudieron confirmar de que la teoría del Big Bang como tal es así, o sea, de que el universo partió de un origen y se fue expandiendo. Y este tipo de radiación es con una radiación de cuerpo negro, es la característica que tiene. Ahora, hay otro tipo de radiaciones de ondas de radio. Eh, Jocelyn Bell, en el 67, haciendo su tesis doctoral, también encontró estrellas en el cual eran pulsos repetitivos y muy continuos, o sea, con la misma frecuencia, pero en ondas de radio, y esos resultaron ser las estrellas de neutrones o los pulsars. Entonces, a su director de tesis
le dieron el premio Nobel y no se lo dieron a ella, que fue quien lo descubrió, por ser, eh, aunque ella estuvo muy contenta, agradecida, porque sus estrellitas, como le decía, habían servido para un premio Nobel y que no se decía que para no desprestigiar el premio Nobel no está bueno que se lo dieran a un estudiante de doctorado, pero sí que se lo han dado, pero no sé si por el hecho de ser mujer no se lo dieron a ella, pero bueno, fue quien descubrió los pulsar y con ondas de radio. Después, otra de las detecciones que se han hecho, las ondas gravitacionales, lo que es el fondo estocástico de ondas gravitacionales, que también lo estuve hablando hace un par de meses atrás, hice un video sobre ello, es cómo este pulso, que es un pulso continuo, si el espacio va deformándose entre el pulso y nosotros, de alguna manera se puede detectar de que el espacio se está dilatando y contrayendo. Y eso es porque pasan entre medio del pulsar y nosotros ondas gravitacionales. Este fondo estocástico de ondas gravitacionales no nos dice de qué dirección viene, pero nos dice que hay un remanente, un ruido de fondo, lo mismo que es el fondo cósmico de microondas, pero en ondas gravitacionales. Pero no nos está diciendo de qué dirección viene, por lo tanto no se puede hacer un mapeo. Y entonces, de nuevo, lo mismo, mediante ondas de radio también se pudo detectar, bueno, cómo también estos pulsar cuando eran sistemas binarios iban perdiendo energía, todas predicciones de la relatividad, pero que en un principio se detectan mediante las ondas de radio y no por otra frecuencia. Solemos pensar de que el universo trabajamos en lo visible porque, bueno, es lo que vemos, pero ya estuve hablando estos días de todo lo que era la alta energía o rayos cósmicos, rayos X, rayos gamma y la cantidad de información que se puede sacar que directamente con, con telescopios ópticos no te enteras de qué pasa todo eso. Y lo mismo con las ondas de radio. Entonces la radioastronomía ha sido fundamental para el descubrimiento de todos estos acontecimientos. Por ejemplo, a lo mejor el Big Bang sí que se podía confirmar tiempo después o décadas, vaya a saber cuándo, pero que la primera detección fue justamente por las ondas de radio. Ahora, eh, la frecuencia es mucho más baja, son longitudes de onda mucho más grandes, por lo tanto, la resolución, al momento de tener resolución de un objeto, necesitamos antenas mucho más grandes que lo que es un telescopio, por eso las antenas tienen muchos metros, son parabólicas mucho más grandes. Eh, y otra de las cosas muy interesantes que se hace son la interferometría, es conectar varias antenas y hacer una interferometría y de alguna manera como si fuese un telescopio más grande. Es más, se hacen interferometría, lo que es cuando se detectaron la primera imagen directa de lo que es la sombra o el horizonte de eventos de un agujero negro, se ha hecho mediante, eh, no por óptico, sino por las ondas de radio. El telescopio de horizonte de eventos, en el cual con M87 y después con el centro de la Vía Láctea, imágenes que se parecen mucho, pero porque son agujeros negros supermasivos en todos los casos, eh, se ha hecho con ondas de radio. Ahora, ¿qué característica tienen estos interferómetros? Bueno, primero que nada eh, en estos casos es poner antenas en distintos continentes. Entonces, no vamos a construir un telescopio del tamaño de cientos de kilómetros. Entonces, lo más óptimo es, y de hecho lo que se hace con la interferometría es colocar telescopios en distintas partes de la Tierra y hacer una interferencia con esa luz y la imagen obtenida es como que fuese un telescopio del tamaño de la Tierra. Entonces, tiene una capacidad de magnificación, en definitiva, tiene más capacidad que un telescopio espacial óptico por estas cualidades que tiene. Ahora, el tema de las ondas de radio y cómo trabajan estas antenas, bueno, es un trabajo una ingeniería por detrás impresionante. Primero, las antenas, si la luz viene en cierta dirección, las antenas no están perpendicular, sino que están con cierta curvatura de la Tierra, además. Entonces, hay lo que se llama una diferencia de camino entre los dos telescopios. Por lo tanto, tienen un reloj atómico para estar súper sincronizados. Y después que se sacan las imágenes, de alguna manera hay que correlacionarlas y ver, bueno, qué diferencia de camino tiene para poder igualar las imágenes y que estén captando lo mismo. Porque
siempre enfocando y se van girando y enfocando el mismo objeto en distintas partes de la Tierra. Ahora, como la distancia de camino, lo que se llama es, si tengo esta superficie, una superficie plana, y viene en esta dirección, va a llegar antes acá que acá. Entonces, esa diferencia de camino es lo que están calculando los telescopios, los relojes atómicos, súper precisos. Entonces tienen que hacer una correlación con eso. Y después, lo que produce, al momento de superponer o sumar estas dos imágenes, vamos a pensar de que tenemos dos telescopios, eh, estamos haciendo como una especie de interferencia, una interferencia constructiva, destructiva. Recuerdan lo que es el experimento de la doble rendija, cuando pasa la luz de un láser por dos rendijas y se genera un patrón de interferencia. Un patrón de interferencia. Entonces, termina generando más o menos algo parecido. Es una especie de patrón de interferencia, pero con estas ondas de radio. Entonces, no estoy directamente con estos dos telescopios, con estas dos antenas, no estamos obteniendo la imagen tal cual de lo que es el objeto. Se está obteniendo un patrón de interferencia. ¿Por qué? Porque estamos de alguna manera interfiriendo, haciendo una interferencia de dos objetos. Sería, pensémoslo como el experimento de la doble rendija, lo más parecido a eso. Ahora, ¿cómo podemos llegar a tener una imagen nítida y una imagen decente, una imagen coherente y no una imagen solamente con rayas, con interferencias? Lo que se hace es ir sumando imágenes en distintos momentos, o sea, dejar toda la noche, toda la noche el telescopio sacando imágenes, entonces la Tierra se va rotando, entonces en el cielo el objeto se va moviendo. Entonces, al hacer la sumatoria de todo ese recorrido por varias horas, esas líneas, que en principio es un patrón de interferencia, solamente rayas, esas rayas se me van corriendo y me van generando la imagen completa. Entonces, esa imagen detallada y con todos los detalles y una imagen completa y no solamente rayas, líneas, se termina obteniendo de esta manera. Es un trabajo, lleva tiempo, ¿sí? Lo que fue poder observar y fotografiar estos horizontes de eventos del agujero negro, no es que fue una noche de observación, esto fue un proyecto de meses de trabajo y años también. Entonces, son procesos que, reitero, tienen mucha ingeniería detrás. Todos los procesos físicos, todas las características físicas que se puedan dar, como estas interferencias constructiva y destructiva, tener en cuenta esta diferencia de camino, poder hacer una interferencia entre estas dos imágenes que están sacadas en el mismo momento, pero en distintas partes del planeta Tierra. Entonces, de alguna manera hay que llevar estos terabytes de información, que es una cantidad impresionante de información que se está recopilando, y subirla, llevarla a un ordenador y empezar a procesarla, hacer toda esta correlación de datos, en el cual tienen su hora exacta con estos relojes atómicos, porque si hay una pequeña diferencia de hora, ya el tema de poder correlacionar la misma imagen, estamos observando el mismo objeto, no podemos tener, más allá de que la forma del objeto sea, que no cambie, pero tenemos que estar observando en el mismo momento. Entonces, por eso que se pone un reloj atómico y que no, que hoy sacan foto en uno y mañana sacan el otro y después se suman. No, tiene que ser un trabajo súper, súper preciso. Pero bueno, la radioastronomía como rama de la astronomía ha descubierto muchísimas cosas. Eh, Mañana seguiré porque hay mucho más. El tema de radiación 21 centímetros. Se han detectado partículas, material orgánico y muchas otras cosas así interesantes que en principio, bueno, cómo se forma un sistema protoplanetario. Hay un montón de información que sí se puede ver por lo que es el núcleo de la Vía Láctea. Es una espiral semi-barrada. Este núcleo, esta pequeña barra que tiene, se pudo sacar con ondas de radio. Con el óptico no se ve lo que hay en el centro, no se puede ver el horizonte, el agujero negro supermasivo, por todo lo que hay por detrás, el gran atractor, todo esto que hay justo en el espacio por detrás de la Vía Láctea, del centro, no se puede ver, al menos a nivel óptico, por todo el gas circundante que hay en esta zona y la alta densidad de estrellas y materia. Sin embargo, con las ondas de radio sí que se puede ver todo esto. Así que la estructura exacta de la Vía Láctea se pudo determinar mediante las ondas de radio. Así que, bueno, lo vamos a continuar. Mañana continuaremos con esto.
No te olvides de suscribirte si aún no lo has hecho. Si es la primera vez que me estás mirando, te cuento que todos los días subo un video nuevo, así que a suscribirse, activar la campanita, darles like, compartir, comentar y nos vemos mañana en un siguiente video. Y gracias por mirarme. Adiós.